Asiento. Ya están los, los venaditos y los marranitos están saliendo. Les estamos dando de comer para llenarlos, para que estén bien llenitos. Ahorita lo bueno es de que los ranchos ahorita están agarrando agua, que era muy necesario. Estamos checando las presas y están llenitas. Gracias a Dios que están llenas las presas para los rancheros, ¿verdad? Que es bien importante, que es parte de lo que vemos en el H-E-B. A veces no nos damos cuenta que todo eso sube precios y pasa todo eso. Eso le damos gracias a Dios que estas chispitas, como quieran, que son un poco incómodas, están mojando un poco la tierra, ¿verdad? Y pues me estoy preparando a ver si traigo una pierna de marrano y una pierna de venado para hacer unos tamalitos. Pero ya estoy viendo que están saliendo, se les estamos dando de comer. Dios provee, ¿verdad? De todas maneras, hermanos, ¿eh? Si no hay en el H-E-B, pues yo voy al monte y los saco, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por lo que Él hace. Vamos a Génesis capítulo 13. Bueno, vamos al 12. Vamos a Génesis capítulo 12. Y interesantemente, varios comentaristas y estudiando esto, vemos aquí este capítulo de la fidelidad de Dios, pero también vemos la infidelidad del hombre, ¿verdad? Y siempre vemos, ¿verdad? Como en Timoteo, ¿verdad? Vemos que cuando nosotros no somos fieles, Dios aún es fiel. Qué bonita promesa. Dios no tiene eso en su carácter, la infidelidad. Dios es fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, así es Dios. No es un Dios que, no eres fiel tú, pues yo tampoco voy a ser fiel contigo. O sea, Dios es fiel siempre. Entonces, vayan conmigo a Génesis capítulo 12. Vamos a ver aquí el versículo 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, varios comentaristas, especialmente estamos usando también la Biblia reformada, John Selheimer, expositor de la Biblia. Estoy usando la exposición de la Biblia o judía para poder agarrar un poquito más de la historia de hebreo. Y Cole, el teólogo Cole. Pero eso es una de las notas que tengo aquí, ¿verdad? Aquí vemos algo de la fidelidad del hombre, infidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. Lo que me gusta y lo que podemos ver en las escrituras es de que muchas veces no sé cómo la gente ve a Pablo cuando leemos la Biblia por encima. Pablo es un héroe y no estoy diciendo que no sea, ¿verdad? Para nosotros, si va a haber un héroe, que sean ellos, en lugar de los héroes que hay ahorita en el mundo, que son falsos historias, ¿verdad? Superman y todas esas cosas que hay, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios como debe de ser, podemos ver que Pablo era un hombre que tenía errores. Era un hombre que era, no era perfecto. Podemos ver las imperfecciones del hombre. Y eso es desde el principio, desde Adán y Eva hasta el fin, vemos las imperfecciones del hombre. Y eso nos debe de dar, y no es porque, yo también, ellos también, yo también, es una excusa, sino nos debe de dar esperanza porque sabemos que Dios usa a hombres y a mujeres que no son perfectos para hacer su voluntad. Y cuando no somos perfectos y no somos fieles, Dios como quiera nos lleva a donde tenemos que estar. Tú tienes una vida que Dios ha puesto para ti. Y aunque la riegues y piensas que la estás regando, Dios al fin te va a llevar y fielmente a donde tienes que llegar. Así es. Esa es parte de
perseverancia de los santos en las que Juan Calvino dijo, ¿verdad? Si eres de él, vas a perseverar hasta el fin. Entonces, quiere decir que si somos de él verdaderamente, de las greñas o lo como quieran, vas a llegar hasta el fin. Uno de nosotros vamos a llegar ahí sin nada, pero vamos a llegar. Entonces, esa es la perseverancia de los santos que vemos. Entonces, me da mucho gusto y me da mucha esperanza cuando leemos las escrituras y vemos que esta es gente que existió verdaderamente. Esta es gente verdadera. Estos son eventos que de verdad pasaron en la Biblia y vemos que hay gente que son imperfectos, que tienen defectos, como yo y como tú. Y hay esperanza, ¿verdad? El gran hombre que escribió el himno Asombrosa Gracia, Amazing Grace, era un hombre que vendía esclavos y era un borracho. Gracia admirable, gracia admirable. Y ves cómo Dios lo usó para ser un pastor después. Esa es una de las cosas que no me acordé hasta hace poco, ¿verdad? Que vemos hombres de carácter como Dios puede usar a alguien en el pasado que no está tan imperfecto que Dios todavía no lo puede usar en el futuro. Y así vemos a Abraham, que Dios sacó a Abraham de la idolatría, ¿verdad? Había mucho idolatría, él venía de ese tipo de familia. Y podemos ver hombres y mujeres que admiramos, pero tienen sus defectos y en veces no actúan muy fieles en tiempos. Y vemos así como los grandes como Abraham, ¿verdad? Abraham es un hombre grande de fe. Sara vemos que es una mujer que se sometió, como dice Pedro, que se sometió a su esposo como ejemplo, pero si vemos su historia, no era perfecta esa sometencia, ¿eh? Se sometía y no era perfecta eso, ¿verdad? Pero sabemos que Dios sí era perfecto en la vida de ellos. Entonces, podemos ver cómo Dios respondió al llamado de Abraham, aunque no era perfecto, era una persona que venía de la idolatría, ella venía de la idolatría, Dios aún así los llamó, ¿verdad? Y por fe, Abraham dejó a su pueblo, a su hogar, y llegó ahí. No llegó a Canaán, llegó a medias, ¿verdad? Y ahí se quedó unos cuantos años, pero Dios otra vez, aunque él no fue fiel, de una forma lo movió hasta llegar a Canaán, donde debía de haber llegado, ¿verdad? Entonces Dios lo llamó a Abraham vez tras vez hacia donde Dios le había dicho que iba a llegar, a Canaán. Y cuando él no era fiel, Dios lo movía como quiera para llegar a su destino, ¿verdad? Llega ahí y se aparece a Dios aquí en el 12, 12:7, y dice aquí, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar, y Jehová, quien le había apreciado. Entonces, vemos que lo que hacía a Abraham es que tenía estos altares. Él tenía un altar que significaba algo grande, ¿verdad? Que era alguien que tenía un altar. Entonces, cuando llega ahí a Canaán, no era un lugar, ¿verdad? Como un paraíso necesariamente, ¿verdad? Pero aún así Abraham llevó a su familia allí. Llegó a Canaán y ya existía gente, había gente ahí que existía en la tierra, que eran gente que no creían en el Dios verdadero. Acuérdense en eso, en el versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquema, hasta el encío de More, y el Canano estaba entonces en la tierra. Entonces vemos, ¿verdad? Que había también aquí en el versículo 10, vemos algo, que había una prueba grande, había, dice la palabra de Dios, que entonces había un hambre en la tierra, ¿verdad? Había una flaquiza, se dice, ¿verdad? Puede ser flaquiza o sea, sequía, una sequía, ¿verdad? En la tierra. Entonces vemos que pasó esto, y en la tierra prometida, donde Dios lo había dicho a Abraham que fuera. O sea, Abraham, ¿dónde estaba? Él estaba en donde estaba el río Euphrates, ¿verdad? El Euphrates River. Y entonces ahí pues había mucha agua, había mucha planta, había prosperante.
nunca les faltó agua, pero ahora está ahí en fe y sale a la tierra prometida y lo primero que pasa es hambre, ¿verdad? Y sequía. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que pues la familia, ¿qué nos dice la familia? Mira dónde me trajiste, ¿Qué estrés pudo haber tenido Abraham, ¿verdad? Yo sé, cuando comencé de joven, con mi esposa, tenía que hacer decisiones y mi esposa, pues qué onda, mira, nos falta aquí, según esto iba a estar mejor, según ibas a hacer este cambio, y pues la presión de la familia, la presión de la esposa, la presión de la familia, es la carga que lleva el varón, hermanos. Esa es una carga que lleva el varón, ¿verdad? Cuando vienen y no hay en la casa, vienen a la mujer, aunque sea trabajadora, no, van a juzgar al hombre de la casa, ¿verdad? Eso es lo que en veces no entendemos, que la carga que tiene un hombre es grande, hermanos, ¿verdad? Este, ah, Cuando no hay los niños de comer, no van a decir, ay, la esposa, no van a decir, ¿y dónde está el esposo? ¿Y que dónde está? O sea, así es como nos cae, ¿verdad? Y cuando nos va bien, van a decir, ah, mira qué buena esposa tiene. No nos dan crédito, hermano. Es difícil la vida del hombre verdadero, el hombre verdadero. Entonces, imagínate la presión. Yo me pongo porque lo que tenemos que hacer es meternos en esta historia, que hay realidad. Podemos nosotros relacionarnos con esta gente y lo que estaban pasando. Quizás era otro tiempo, pero la misma problema, la misma carga que había, ¿verdad? Y hasta lo dudaban, ¿verdad? Oye, Abraham, ¿estás seguro que Dios dijo que aquí era? Digo, no hay nada, no hay nada de comida, no hay nada de nada. ¿Estás seguro que Dios dijo que ibas a tener un niño? Ya, pues ya tenía 50 aquí Sara, ¿verdad? Él ya estaba también, acuérdense, Abraham murió a los 175 años y Sara tenía 127 años. So, cincuentón para Sara era como un 25, 30 años. ¿Ok? So, más antes el cincuentón se miraba más diferente que lo que se mira ahora porque vivieron un poquito más largo el tiempo. Pero aún así, ¿verdad? Está la presión, ¿verdad? Y tienes que sobrevivir también el camino, el destino. No es como si te subes ahorita al carro, le echas gasolina y hay una gasolinera cada 30 millas o X y te quedas o sea, hasta cuando estaba chico te quedabas y hay un poquito de preocupación, pero todavía pasaban carro. Ahora menos, ahora hay muchas opciones por si te quedas ahí en un lugar, ¿verdad? Hay más gente, ¿verdad? En este tiempo no había eso, era muy difícil y mucha gente moría en estos viajes. No había nada de malo, iban a Egipto, pero vemos aquí que Dios en 2 ocasiones dirigió a su gente a Egipto. Esta va a ser una referencia, si vemos aquí lo que está pasando, lo que va a pasar con Moisés en el futuro. Podemos ver una comparación, ¿verdad? Abraham fue llamado a Egipto y es no la primera vez, porque después va a ir la gente a Egipto también, ¿verdad? Van a ser llamados a Egipto. Cuando se fueron de Egipto, se fueron con riquezas y vamos a ver que aquí Abraham se va a ir con riqueza, va a ir alquilando su dinero, sus riquezas. Era un hombre muy rico, Abraham. Era un hombre, un ranchero, era un hombre de rancho, era un hombre con ganado y muchas posesiones, esclavos, tierra. Eso es lo que él hacía. Eso era su oficio. Y vamos a ver que él comienza a levantar eso, ¿verdad? Dios da una protección temporal en veces cuando vas a hacer este viaje. Y vemos que había un problema que tenía Abraham. Y es el mismo problema que tenemos ahora nosotros. En veces no buscamos guiancia de Dios. Queremos nosotros arreglar el problema nosotros mismos. Y lo que pasa es de que nos metemos en más problemas. Muchas veces, en veces no buscamos guiancia de Dios y luego nos va peor la cosa. Y nosotros hacemos lo mismo. Entonces tenemos que ver cómo cae esto en la vida práctica. A nosotros nos pasa igualmente. Esto nos indica que no buscó a guiancia de Dios en su situación,
¿verdad? No estaba él confiando en la soberanía de Dios. Y esto es lo que pasa. Aquí en el versículo 10 leemos algo bien importante. Hubo entonces hambre en la tierra y diciendo Abraham a Egipto para morar ahí porque él era grande el qué, el hambre en la tierra. Que vemos aquí es un problema. Siempre que estamos pasando una prueba, siempre que estamos pasando una tribulación, siempre que pasamos eso, es cuando tenemos que tener más cuidado porque es cuando podemos hacer las decisiones peores. Es cuando nos podemos meter más en problemas. Porque cuando pasa una situación, estamos ahí diciendo, y a lo mejor he hecho una mentira para que me den dinero, o a lo mejor hago esta transacción y como quiera Dios sabe que esto es bueno. A veces una media mentira para salirte de la situación porque tienes una presión grande. Comenzamos a hacer cosas nosotros mismos para mover las cosas, para que nos pueda ir bien, ¿verdad? Quizás en el trabajo, quizás en la casa, quizás, no sé, pero podemos nosotros decir una media mentira para salirnos de algo y sacar un poquito más porque estamos desesperados, vamos y echamos una mentira, vamos y hacemos esto para poder alquilar cosas. Ahí es cuando nos ponemos desesperados y en la desesperación pasan cosas malas siempre. Y aquí había una desesperación. Arriba de eso había esta flaqueza, ¿verdad? Esta hambre que estaba pasando. Entonces, ¿qué hace cuando llegan también a Egipto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Abraham sabe que ese rey y ve la esposa que tiene y dice, esta mujer es hermosa, lo que va a pasar es, van a querer matar a mí. Y ¿sabes qué? De una vez vamos a decir una media mentira, ¿verdad? Van a decir, es mi hermana. Media mentira, porque Sara en realidad era su media hermana, ¿verdad? Tenían el mismo papá, pero no la misma mamá. Entonces, no estaba echando mentiras, pero era su esposa, ¿verdad? Y era lo que le convenía. Entonces, en lugar de venir a buscar guianza con Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? Mira, digo, ha visto tu mano, Señor, pues, ¿qué pasa aquí? No, él comienza a hacer su plan con su esposa y Sara también igual, Saraí, ¿verdad? En ese tiempo, comienza igual. Uh, el tema aquí es más bien tenemos que entender un poco de la historia, de cómo trabajaba, o sea, como los musulmanes y toda esa gente tienen un lugar donde meten a sus futuras esposas y no necesariamente las conocen, si entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? No hay nada sexual todavía. Esperan a que se negocian con la familia para poder tomarla como esposa. Entonces ya la toman como una de sus esposas. Y esto es lo mismo que estaba pasando. Entonces no era que Abraham quería decir primero mis dientes, después mis parientes, sino lo que estaba haciendo Abraham es lo que estaba haciendo él. Él sabía que si hiciera que era su hermana, a él le iban a dar la opción de poder pedirle su mano y permiso para hacer eso, y ese se tomaba un proceso. Eso le daba suficiente tiempo para que Abraham agarrara lo que necesitara agarrar y pintarle. No era que a ella dijo, no, pues yo me voy a defender y a ver qué le pasa a mi esposa. Eso no era la intención. Eso no era la intención. Vamos a leer un poco más. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Saraí, su mujer, que aquí ahora conozco que eres mujer de hermosa aspecto. Y cuando te ven los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron a la mujer, era hermosa en gran manera. Un comentarista antiguo comenta esto. Dice que la gente esa de Egipto, de Faraón, las mujeres eran feas. Y pues Sara era bonita y luego todavía más bonita. Y hace ese comentario nomás. Dije, qué interesante, ¿verdad? Dice que estaban feyuscas, dolía los ojos, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que, ¿cómo se dice, brother? Estábamos platicando una vez de eso que, no sé si estábamos platicando
en inglés es easy on the eyes, es fácil para los ojos. Cuando alguien es fácil para los ojos es que está bonita, pero una que está difícil para el ojo es para ver, ¿verdad? Y en la Biblia habla de gente así, ¿ok? Si había mujeres que pues estaban difícil para el ojito, ¿verdad? Pero aquí, eso es un comentarista de el siglo 1300, parece que era que estaba leyendo, porque me gusta ir a la historia hebrea, porque lo escriben en una poesía, en otra manera, y me gusta ver la historia. Y vi ese comentario y dije, pues estaba feyusca. Las demás mujeres, y pues esta la vieron de volada, y en sí entró, y los egipcios la vieron, y wow, ¿verdad? Podía haber habido más. Ah, vieron la mujer era hermosa en gran manera, dice la palabra de Dios. Dice que era en gran manera. Y esta viene siendo la abuelita, bisabuela de David, ¿verdad? Entonces vemos que David era un hombre muy parecido. Josué también sale José, el soñador. No, José el soñador de toda la Biblia parece que ese era el que tenía el cuerpote, los abdominales. Dice que su cuerpo era bueno, su cara, su altura, o sea, ahí sí lo describieron a él así, muy bien. Entonces, dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Vamos a tomar una pausa ahí. Pues le fue bien, ¿verdad? Con la esposita, ¿verdad? Sí le dieron bastante, ¿verdad? Y así era, ¿verdad? Tú tenías una hija y la cambiabas, se iba a casar con alguien y pues cuántos chivos, ¿verdad? Y no, pues 10 chivos, 20 chivos, y si te daban un chivo, pues agarra el chivo porque nadie se va a querer casar con ella. Y hasta les tapaban la carita, como hemos visto, ¿verdad? Le tapaban la carita y no la veías hasta la noche de la boda. Y en la noche de la boda abrías y ¡ay, chihuahuas! Y no te podías hacer para atrás porque ya estabas casado. Nomás pregúntale a Jacobo, ¿verdad? A Jacob le hicieron esa buena. La hija Feyusca no la podían casar. Le hicieron como un paquetito y le sacaron 7 años de trabajo como quiera, ¿eh? O sea, le costó. Esto es parte de la cultura, hermanos. Y por eso tenemos la ceremonia que es hecha por el hombre, la ceremonia que tenemos de boda es hecha por el hombre, y muchas tradiciones vienen como el velo, ¿verdad? Que se pone, ¿verdad? Pero hoy en día ya vistes todo, ya ni sé ni para qué se tapan ¿verdad? Y, sea, un vestido a blanco debe ser vestido pink o algo, porque ya ahorita está difícil que una mujer se ponga el vestido blanco verdaderamente lo que significa de pureza, ¿verdad? No se me pongan tan serios cuando digo eso, hermanas. Ya están ustedes todas casadas, espero. No, bueno, no todas, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos que pues le fue bien, ¿verdad? Le fue bien a Abraham. Solo hizo él porque él sabía que esto iba a pasar, y como si la hacía de su hermano, él era el único de la familia de ella, él era mayor que ella. Entonces, acuérdense que después de que Sara murió, Abraham tuvo más hijos. ¿Ok? Él tenía otras, había unas para el frío, ¿ok? Había unas para el frío que no tenían, como David, ¿verdad? En su edad, ¿cómo se dice? En su edad avanzada, tenía una muchacha para el frío, pero no pasó nada, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero esto era algo común. Esto era algo común. Entonces, aquí Abraham sabía y no quería dejar a su esposa que la mataran, sino él dice, por tu causa voy a vivir yo, porque él sabía que iba a estar bien. Él sabía que iba a estar bien. No había chaquetas, hermanos, en ese tiempo. ¿Ok? Ahora si trato de hacer eso, mi esposa me mata. ¿Cómo que tenías frío? Para eso estoy yo. ¿Eh? Órale.
No, bro, pero yo lo he sentido así, está calentito usted, bro, en veces sí. Sí, estamos aquí Facebook Live, disculpen los que estamos acá. Pero es importante ver que él no quiso, en veces podemos acusarlo de que pues él no le importó su esposa, él la quería mucho a Sara, él quería mucho a su esposa y por eso lo hizo. Entonces vemos que Faraón la lleva y la mete ahí en ese lugar con las otras mujeres que él quería agarrar. Y ahí fue que de una mentirita entró otra mentirota, y él no fue fiel a Dios, no quiso ver guianza a Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también, hermanos. Eso es lo que nos pasa, nos metemos en una y sigue y sigue y sigue, y llega un punto donde ya mero lo mataban, cuando el rey se dio cuenta que le había echado mentiras. Pero Dios fue fiel y él le prometió a Abraham que iba a ser él el padre de las naciones y que iba a llegar a esta tierra y los descendientes de ellos ahí iban a llegar, y aquí ya la estaba regando él, aquí se había acabado todo, ¿verdad? Pero vemos aquí algo importante, la fidelidad de Dios. ¿Eh? La fidelidad de Dios. Que aún aquí vemos que la está regando este hombre, pero hay fidelidad de Dios. Eso es bien, bien importante. Vemos esas promesas que Dios nos dio y tenemos unas lesionzotas bien buenas aquí que podemos aprender. Aquí en el 10 al 16 podemos ver la infidelidad de Abraham, ¿verdad? Y luego del 17 al 20 vemos la fidelidad de Dios y él rescatando a Sarai y a Abraham, y luego de la 1 al 4, del 13, capítulo 13, 1 al 4, vemos la restauración de la fe y de Abraham para el propósito de Dios. Entonces, obviamente, como les digo, hay unos paralelas bien importantes aquí con la nación de Israel. Dios hace todo esto para eso. Hay unas paralelas de la nación de Israel en la que Moisés está escribiendo aquí para la gente, ¿verdad? Los dos, como digo, Abraham y la nación de Israel fueron a Egipto porque había que, los dos fueron a Egipto porque había que, hambre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, podemos ver ahí que Abraham temó, ¿verdad? Tuvo temor, ¿verdad? Que iban a matar a Sarai. Y también vemos que Moisés, ¿verdad? Faraón, también hubo a la vida de Moisés, ¿verdad? Acuérdate que Faraón quería matar a los bebitos, ¿verdad? Pero Dios como quiera lo rescató, ¿verdad? Y rescató, ¿y a quién no le tocaron? A las mujeres, a las bebitas que eran mujeres, ¿verdad? Entonces, Dios manda plagas, ¿se acuerdan? Pero aquí con Abraham, igual, Dios mandó un sueño con Faraón y les comenzó a ir mal. Les comenzó a ir bien mal a el rey de Egipto, cuando en el momento que él toma a Sarai, comenzó las cosas a ir mal, ¿verdad? Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Recibió muchas posesiones, mira todo lo que recibió, eso eran bastantes riquezas, ¿verdad? Y pues te lo imaginas, ¿verdad? Ella estaba adentro allá en el cuartote, y no, y él estaba acá afuera, ahí con los borregos y los camellos no, y todo, ¿verdad? Con tanto dinero, ah, ¿cómo se dice? Hombres, ¿verdad? Tanto, siervos. Pero había algo en su corazón. Pues él quería a su esposa, obviamente. No creo que estaba él ahí feliz con todo eso ahí, sino él quería a su esposa, ¿verdad? No lo pone esto Moisés aquí por accidente para Israel, porque él quería enseñar que Dios había sido fiel, aunque ellos eran débiles. Israel era débil, pero aún así Israel en su debilidad, Dios va a hacer su trabajo con ellos. Entonces eso es bien importante, que la fe de nosotros no es la que importa, sino es la fidelidad de Dios, y Él es el que nos da una fe que importa, ¿verdad? Él es el que nos da la fe que importa. Y así como Abraham regresa a la tierra que fue llamado por el Señor, así Israel tiene que ser obediente y tomar
también su tierra para atrás y a llamar el nombre del Señor. Y podemos, como te digo, vayan a Timoteo, 2 Timoteo, si alguien lo tiene, 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13. Se lo puede leer alguien con una voz alta para que los oigan allá en Facebook. 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces nosotros podemos ver que somos restaurados en nuestra fe cuando vemos la fidelidad de Dios, porque Dios no puede ser infiel. Entonces, aquí qué lecciones podemos ver, ¿verdad? Nomás en estos 6 versículos. Es significante, ¿verdad? Viendo que mentió, echó mentiras, fue deceptive, fue engañador, ¿verdad? Con lo de su esposa, cuando comenzó que una prueba, cuando se pusieron las cosas difíciles, cuando hubo esas hambres. Y nosotros, cuando nosotros vemos estos tipos de pruebas en nuestras vidas, tenemos que guardarnos, porque sabemos que la situación puede hacernos más cercas a Dios o nos puede hacer más lejos a Dios. Una situación así puede acercarnos más a Dios o nos puede alejar más a Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que estar con un espíritu y estar alerta siempre, porque el diablo, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Que el diablo está como un león ahí viendo a quién va a devorar, y eso es lo que pasa cuando el cristiano está ahí en esta situación. Cuando las pruebas llegan, el diablo comienza a mover y tomar ventaja de la situación, tratando de hacernos que nos muevamos de Dios y tratemos de planear nuestra propia escape. Y tratamos de figurar los problemas nosotros mismos. Y ese era el problema de Abraham y su situación. Él estaba teniendo confianza en sus escamas, en sus manera de salir, en su inteligencia, en su astucia, y no buscó al Señor. Isaías 31:1. Abraham le hubiera pedido al Señor, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Dios, trae maná del cielo, no sé, tenemos hambre. O sea, figura esto, Señor. Tú me llamaste aquí a la tierra, trae agua, lo que hizo en el desierto, lo que iba a hacer, le pegó a la piedra y salió el agua, ¿verdad? Dios puede suplir nuestras necesidades en estos tiempos, pero no le quiso abrir. Y eso es muchas veces lo que he visto yo en el ministerio, ¿verdad? Muchas veces ha habido aquí en la iglesia en estos 13 años, a mí, como te digo, en veces no sabía si iban a prender las luces, hermanos. Eso no se me olvida hasta ahorita, porque no ha sido fácil todavía, pero Dios es fiel. No había nadie, había unas cuantas personas. Este edificio, a limpiarlo, cortar el zacate, hacer todas estas cosas y para pagar los biles, ¿verdad? Pero yo le decía a Dios lo mismo, o sea, dije, Señor, tú me llamaste aquí. Digo, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya a robar un banco? No creo que es lo que quieres que haga, Señor. Arréglalo. ¿Y qué pasa? Orando y fidelidad, Dios suplía en diferentes maneras, y hasta esta fecha nunca usa una sola manera, siempre la cambia para que no me ponga yo dependiente de algo, sino dependiente de Dios. Y los hermanos, los tesoreros, ¿verdad? Yo pues no toco el dinero, yo ni lo cuento ni nada, pero los hermanos que son tesoreros, todavía en veces, bueno, más tenemos $300, o estamos negativos, y tú dando a los Filipines, y tú dando al centro de vida, y tú dando acá, tú dando a Brace, tú dando, y a los hermanos, y tarjetas, y es, pum, después, pum, pasa algo, y la cuenta subió bastante. Dios suple, hermanos. Pero tenemos que ser fieles, tenemos que dar, hermanos. Si nosotros no estamos dando a las misiones, no estamos ayudando al uno al otro, ¿para qué te va a dar dinero Dios si no vas a querer soltar el dinero? Por eso nuestro anciano, el pastor Cornelio, él ya me conoce, ya vengo y digo, vamos a ir a comprar una smoker grandota, y ahí vamos, y luego sale, no, pues yo pongo esto, no, yo pongo, ok, y se hace la machaca. Ya no me cuestionan tanto, ¿verdad? Él ya sabe.
Él entiende. Dios es fiel, usa a ustedes y usa otros medios para poder proveer, ¿verdad? Entonces, aquí Abraham podía haber hecho eso. Podía haber dicho, Señor, suple, tú fuiste el que me mandaste. Pero cuando nosotros nos volteamos del Señor y caemos en estas cosas, nos metemos en más problemas más fuertes, más adentro. Y yo soy testigo de eso también. Ha tenido fidelidad, pero también ha sido infiel con Dios y trato de resolver yo mis propios problemas y caigo en un pozote más profundo y más profundo. Y luego ya no hay ni cómo salir de ese pozo. Y sí pasa, hermanos. Sí pasa así. Podemos nosotros, en lugar de ir más cerca a Dios, porque dependemos en nosotros mismos, nos hacemos más lejos a Dios. Y Abraham llegó cerca a Egipto y cuando reconoce el peligro por Sarai, que dijo, voy a hacer mi propio plan, voy a decir que ella era mi hermana. Abraham hizo eso y se metió en problemas más grandes, ¿verdad? Técnicamente, como te digo, le explotó en la cara cuando Faraón tomó interés en Sarai. Él pensaba que iba a poder tener tiempo suficiente para escaparse, pero de volada nomás la vieron y la tomaron. No duró, no pudo, no pasó eso y fueron separados y ella esperando el día de la boda. Y aún así dice la palabra de Dios que no vemos evidencias de que él tomaron juntos, ¿verdad? Unión. Si Dios hasta eso la protegió para que el rey Faraón no la tocara. Todavía Dios siendo fiel, podía haber pasado algo muy feo, ¿verdad? Entonces vemos que le costó a Abraham su propia esposa, ¿verdad? Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, le estaba costando que él iba a ser aquel padre de muchos y todo lo hizo porque no buscó guianza a Dios. ¿Por qué no tomó guianza a Dios? Otro problema que pasa aquí es que Sarai no le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Está mal. Sarai, podemos decir ahora, no, es que mentí porque mi esposo me dijo que lo hiciera o le eché mentiras al de los viles o, lo que sea que hice. Porque me tengo que someter a mi esposo. No, hermanos. Dios nunca llama a que hagas algo malo, aunque sea él la cabeza. Primero vas y hablas con él, hablas con Dios, y si no cambia, tú vas a tener que obedecer a Dios antes de que obedezcas a tu esposo. No hay excusa, ¿verdad? Hizo también Abraham que Sarai y la puso en una situación de esa manera, ¿verdad? Entonces, esto es algo que esta mentira llega a otra mentira, llega a otra mentira, llega a otra mentira, todo porque Abraham llegó a una prueba y buscó su propia manera de hacerlo en lugar de buscar a Dios, ¿verdad? Según él la quería proteger, pero la manera en que él la quiso proteger trajo más problemas. La mentira llegó a otra mentira y a otra mentira y Faraón le dio siervos y le dio todas esas cosas, pero no trajo felicidad, le robó a su esposa, le robó la bendición de Dios y estuvo bajo eso por un tiempo. No sabía si él iba a agarrar a su esposa, ¿verdad? Y hablamos de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Por un largo tiempo, Dios en veces quizás es silencioso, pero no quiere decir que no es fiel y no está trabajando en la vida de uno de nosotros, ¿verdad? Y no es fácil confiar a Dios cuando las cosas no están yendo bien. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas nos va bien, pero es difícil confiar en Dios cuando las cosas no nos están viendo, ¿verdad? Y podemos decir, mira, mi cristianidad está bien padre, pues todo está yendo más o menos bien, ¿verdad? Pero después hubo un hambre y las cosas se pusieron así como menos esperadas y comienzas a preguntar, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esta vida abundante? Y luego nos volteamos de Dios, comenzamos a nosotros tratar de arreglar nuestros problemas, racionar nosotros mismos
como dice, pues yo soy hombre y tengo que cuidar mis cosas, o sea, yo mero, ¿verdad? Y en veces podemos hacer eso, hermanos, podemos decir medias verdades para tratar de calmar nuestra conciencia y decir, verdaderamente no eché mentiras, técnicamente no eché mentiras, ¿verdad? Y podemos llegar a un camino que es incorrecto. A lo mejor esa media mentira llegó a que te dieran un poquito más de dinero en el trabajo, o a lo mejor esa media mentira hizo que prosperaría un poquito tu negocito que tienes acá en el lado, ¿verdad? Y puedes decir, estoy haciendo dinero, más dinero que antes, no puede ser que Dios esté en contra de esto, indicando que la bendición de Dios es justificación que hiciste las cosas mal, ¿verdad? Puedes decir, me siento bien, Cole dice, puedes sentir que te sientes bien de esta nueva relación, ¿verdad? Y si no fuera la voluntad de Dios, Dios no me hubiera dejado casarme con esta persona, me hubiera parado. Eso es lo que pensamos, hasta eso, ¿verdad? Pensamos, nos casamos y nos metemos con gente que no son del mismo, de las ovejas, no son de la misma creencia, y dijimos, bueno, Dios dejó que pasara, me hubiera parado, si acaso no hubiera querido. Entonces, un problema por una vida, un matrimonio destruido, matrimonios que tienen 30 años, hay sufrimiento, no se llevan, hay siempre cosas que pasan. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas bien. Y eso causa problemas en la vida. Y luego entran los niños y entran las cosas, y es más difícil cuando no hiciste caso. Fuiste y lo hiciste tu manera y órale, ahí está, Dios te dejó hacerlo. Y no podemos decir que, pues Dios no me hubiera dejado hacerlo. A lo mejor el mundo te trata mejor, ¿verdad? Pero si de verdad te pones a pensar, hay algo malo en tu corazón cuando hacemos las cosas que no debemos de hacer. Y así es, esa es la situación en la que estaba Abraham. Y todos hemos estado en una situación de esa manera. Y a lo mejor no llegamos ahí rápidamente, ¿verdad? Pero vemos que hemos estado en esa manera, hemos caído nosotros también, ¿verdad? Entonces ya vemos que en el 17 y el 20 es cuando comienza a mencionar otra vez Dios aquí en el retrato y dice, mas Jehová, y ahora se aparece Jehová, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomar para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a él y a su mujer con todo lo que tenía. Aún así, fíjate que no le quitaron las cosas. Esa es la fidelidad de Dios, no le quitaron las cosas, ¿verdad? No lo mataron, pero no le quitaron las cosas. Porque sabían el Dios en el que servía. A lo mejor ellos no creían su fe en ese Dios, pero sabían quién era el Dios de Abraham. ¿No se acuerdan de un hombre que se llamaba Jonás? Andaba en un barco, ¿verdad? Se sube en un barco, igual quiso tomar sus propias decisiones, no quiso obedecer a Dios. Y la gente que estaba en el barco, ¿quién eran? Eran gente incrédula, pero conocían al Dios verdadero. Y cuando comenzaron a sentir que las cosas les estaban yendo mal desde que levantaron a este hombre, dijeron, ¿qué onda? ¿Qué es tu historia? No, pues estoy corriendo del Dios vivo. Y dijo, no, pues órale, y pum, un patadón para el mar. Abraham no fue fiel, no llegó a donde Dios le dijo, se metió con Faraón y luego usó a Faraón para un patadón para que te vayas otra vez al lugar de donde debes de ir. Dios usa en veces a los incrédulos. A mí me han tocado unas lesiones bien graves y soy exhortado por incrédulos, gente que no es creyente. Dios usa eso. Y pensamos, no, pues no son cristianos, no, hazles caso, vienen de Dios. Esa gente que te hace esas cosas o que te confrontan, aunque no sean, es la mano de Dios haciéndolo.
Dios usó a esos hombres, un patadón al agua, a Faraón, un patadón para que, órale, vete en tu viaje. Dios dice, él fue fiel. Abraham no fue fiel, pero Dios fue fiel y todavía lo puso en su camino. Y vemos ahí que Dios era fiel cuando no somos fiel. Dios no se puede negar a sí mismo, como vimos en 2 Timoteo 2:13, ¿verdad? Aunque los ojos de Abraham se fueron de Dios, los ojos de Dios nunca pararon de ver a Abraham. Siempre estaba ahí Dios. Dios llegó cuando era necesario y hizo cosas con Faraón y les trajo plagas y hizo lo que tuvo que hacer para que llegara el momento y para que Faraón mismo dijera el llamado que Dios les dijo, vete de aquí, sal. Y Dios le dijo, sal. Y ahora Faraón se lo está diciendo a él. Siempre quizás mente podemos pasar vergüenzas, hermanos, como les digo, cuando un incrédulo nos corrige y vemos que ahí perdemos nuestro testimonio. Cuando un incrédulo viene y te dice que estás mal y tú eres un cristiano, o sea, pierdes tu testimonio. Y ahí no tenemos otra más que arrepentirnos, pedirles perdón y buscar otro lugar donde podamos nosotros dar testimonio a otra persona. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Y pedimos que la persona nos perdone y oramos que Dios pueda darnos la oportunidad para ser testigos en otra parte. Pero no debemos de minimizar la situación de nuestro pecado, no debemos de nomás hacer el pecado a un lado y decir, ok, ya pequé, ok, bye. En veces nos confrontan con el pecado, ok, está bueno, sí, tuve mal y no quieres entender lo que pasó y por eso nunca entiendes, porque siempre lo quieres hacer a un lado, lo minimizamos. Y es lo peor que podemos hacer. Dios enseña su gracia aquí en el versículo 20, en el pecado grande que tenía aquí, como quiera, Dios usó a Faraón para poder darlo, llevarlo y darle el patadón para que fuera para donde debía de dar. Y no nomás así, salió con posesiones que no tenía antes. Salió con posesiones. Nunca pienses que la gracia de Dios es una licencia para pecar tampoco. No pienses que la gracia de Dios es una licencia para pecar. A lo mejor te has salido de cosas graves y en lugar de arrepentirte, y según te arrepientes, te asustaste, pero vuelves otra vez atrás a lo mismo. Nunca pienses que la gracia de Dios es una licencia para pecar. La gracia de Dios nos debe llevar más profunda una vida con devoción a Dios, ¿verdad? Su gracia nunca debe de ser una razón de que podamos pensar, híjole, ¿sabes qué? Estaba grave esta bronca, estaba grave esta situación y mira, no me pasó mucho, gracias a Dios, ahora lo voy a hacer otra vez. Porque todo lo que estás haciendo estás atrayendo a Dios que venga y te dé una disciplina gravísima. Porque lo que tú plantas va a salir para atrás. No puedes burlarte de Dios, no te burles de Dios, pensando que te sacó de una bronca, a lo mejor nomás te pasó esto y pienses tú que estás bien y sigues haciendo lo mismo. En este caso, Dios restauró a Abraham, ¿verdad? Y la fidelidad de Dios nos debe de llevar al arrepentimiento y a la restauración. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 13, 1 al 4, dice, subió pues Abraham a Egipto haciendo el Negueve, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en granado y en plata y en oro. Y vivió y volvió por su Jordánás desde el Negueve hacia Bethel. Bethel sabemos que quiere decir Bethel, ¿verdad? La casa de Dios, ¿verdad? Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bethel y Ai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, y invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Ese era el lugar donde él tenía ahí sus tiendas. En el principio era su lugar de altar que había hecho él antes. Ahí llamó el nombre de Dios. Dos cosas marcan la vida de Abraham, de su fe y su obediencia: las tiendas y el altar.
las tiendas y el altar. Las tiendas de Abraham enseña que es un peregrino nomás pasando en esta vida. No estaba fincado ahí él todavía, ¿verdad? Entonces vemos que él tenía otro destino, no era aquí. Por eso vemos esas tiendas que tenía en esos lugares, porque significaban que Dios lo había llamado a otro lugar y este no era el lugar. Y el altar enseña que Abraham era un adorador del Dios vivo. El altar era un testigo que él servía al Dios vivo, que no era un hombre sin Dios. Y los cananitas veían eso. En su propio idolatría veían que Abraham era un hombre fiel con ese altar, ¿verdad? Hasta aquí llegamos esta noche. Hay un poco de repasar y luego lo agarramos si Dios quiere el otro domingo y vamos a seguir con este texto. Pero el altar que tenemos ahora nosotros es la mesa en la que nos sentamos ahora nosotros. Vemos ahí la sombra de lo que iba a venir. Y podemos ver la fidelidad de Dios, pero también no caigan en pensar que están bien ahorita en sus vidas, pensar que, podemos nosotros burlarnos de Dios. No podemos. Dios sabe lo que hace. Y Dios es fiel, hermanos, pero no debemos de tomar esa fidelidad y esa gracia en una manera donde la abusamos. Porque Dios es un Dios verdadero, hermanos. Y no quiero que pienses que tú puedes ni un segundo ponértele en la presencia. Si te destruye, te hace garras, no tienes ni esperanza alguna con el Dios verdadero. De Dios no nos podemos burlar. Y vamos a ver esto en esta frase, en esta historia que vamos a comenzar. Pero entiendan esto, hermanos, que aunque no somos perfectos, si somos de Dios verdaderamente, esa es otra cosa. Hay unos que no somos de Dios. Pensamos que somos de Dios, no somos obedientes. ¿Para qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? O sea, no hay convicción al pecado, no hay tristeza a tu pecado, no hay movimiento hacia Dios, sino más estás ahí como los 9 leprosos y no estuviste como el número 10 que cayó y adoró a Dios, a Cristo. No le importó el mundo, no le importó poder tener otra vez, alguna vez, sus posiciones para atrás porque ya no era leproso, tener comunión con el mundo, sino él regresó para atrás y dio eso para adorar al Dios verdadero que lo había dado. Él quería más que una relación física, quería una relación espiritual con él. Y los otros 9, dice que Dios los curó, los sanó. Y quizás unos de ustedes están sanados por los problemitas que traían y ya están sanados, pero no adoran a Dios, no se someten a Dios. Y eso se puede ver como algo del cristianismo, pero no es el cristianismo de la Biblia. Y por eso Dios nos dice, y en su palabra, y si el Espíritu Santo viene, nos puede convertir al arrepentimiento. Él es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra está viva. Y sabemos, Señor, que aunque no somos perfectos, Señor, y como tus hijos podemos caer en disciplina, como tus hijos, Señor, podemos caer en desobediencia, pero tú aún así, Señor, trabajas nuestra salvación. Señor, tú sigues moviéndonos a donde debemos de ir, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios que está al tanto, Señor, está involucrado completamente en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Llegará un tiempo, Señor, en Apocalipsis que vemos que cada quien va a tener la piedra blanca, Señor. Y en esa piedra blanca estará un hombre que nomás él va a saber y es tu nombre nuevo. Nadie más lo va a saber más que él. Y si tienes a Cristo verdaderamente, vas a poder tú disfrutar de esa relación íntima con él. Él tiene una relación íntima con cada uno de sus hijos, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel. Pedimos que nos lleves a nuestros respectivos hogares, que nos cuides, Señor, especialmente en estos tiempos que van a estar difíciles. Que yo sé, Señor, que yo puedo caer igual, Señor, como todos, Señor.
caemos en medias verdades, tratando de sobrevivir. Pero Señor, que podamos confiar en ti y saber que tú eres fiel. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.